Silvestre, ¡Ey! ¿qué Ay, onda? primero que nada es un gusto verte bien. Digo, saludarte. Es un gustazo el hecho de poder platicar, porque llevamos 20 años platicando de cine, güey. El gusto es mío, Silvestre. Llevamos 20 años platicando de cine, nos hemos visto en festivales en todo el mundo, en México, en premiers, y hablando de la situación del cine en México, hablando de las buenas películas en México, de las malas. Tú eres un experto, llevas Mm. como nadie esta conversación ya desde hace un rato en múltiples espacios, y pues está increíble podernos poner al día, güey, ¿no? O sea, No, no. A ver, es que además siempre hemos venido platicamos como en la parte de la crítica, platicamos del análisis. Platicamos de la parte financiera porque nos tocó distribuir, a mí también, y nos tocó obviamente como distribuidores y platicar del cine en la distribución y la exhibición. Pero esta es la primera vez en años que me toca platicar con Edgar como director. Y como director, viniendo de un director que yo te puedo decir, no porque estés presente, sino lo digo, que se me hace uno de los directores con un background de más preparación. O sea, no he encontrado un director que venga con un background, con una preparación como la tuya, única, sólida, y no hablo, o sea, de una cantidad de películas y más, sino para hacer una ópera prima. Eso es a lo que quería yo llegar. O sea, si vas a hacer una ópera prima, tú te echaste el ITAM, estudiaste administración, o sea, estudiaste una carrera ciencia administrativa, política. ciencias políticas, pero números, o sea, tú no le tienes miedo a entrarle a un Excel, güey, tú produciste, tú no le tienes miedo a un guión, a un formato de guión, has hecho guión. Gracias a un formato de guión has sido recibido reconocimiento, tus películas han tenido pies, tus películas muy norteadas, o sea, muchas películas, tus cortos, te has enfrentado a un formato de corto que no es tampoco fácil, o sea, no es minimizar nada. Entonces tenías que llegar a una ópera prima, cabrón. Entonces te tenía que llegar a una ópera prima, haces una ópera prima. Y para hacer una ópera prima, cabrón, te avientas a Luis Espota, que, güey, o sea, perdón, o sea, no agarraste, no por minimizar, pero no hiciste el libro vaquero, cabrón. Entonces agarraste, Claro. ¿no? Entonces dijiste, pues, ¿por qué no Luis Espota? Pues me voy a echar un mano a mano con Luis Espota, una novela de 50 años, bla, bla. Te ves casi el paraíso. Te ves casi el paraíso y a mí me ha venido resultando, quiero dejar en claro una situación. Esta es una conversación que estamos teniendo ya como en semana 2, semana 3 de este estreno Hoy empieza la y 3. hoy empieza la semana 3 y lo cual además, para beneficio, según viendo números de Comscore, más o menos, es de las películas que menos ha bajado en porcentaje de semanas. O sea, ha tenido un buen boca a boca. Una película, y se lo quiero decir a la gente que no está enterada de esto, pero no importa que sean los Avengers o sea una película de cine de arte chiquita, lo que ustedes quieran, la Palma de Oro, que conste la que sea, generalmente en una semana, dos, baja más o menos un promedio entre el 30, 40, a veces hasta 50, 60% de una semana a la otra, y se le quitan copias, ¿no? Los cines en la exhibición le quitan copias. Casi el paraíso, güey, creo que bajó 7 a 11%. 11% es el número que en Ah, esta segunda semana, o sea, no es y nada. no es nada, o sea, es un dato bien relevante, está funcionando muy bien. Gracias por tus porras, gracias también, o sea, yo me siento que me preparé mucho para esta peli, o sea, desde ser guionista, desde ser crítico de cine, desde ser investigador de cine, desde ser productor, siento que llegó un momento en el que dije, creo que puedo tener tanto el lado racional en Ujú, producción, el lado narrativo en guión y el lado más sensible en dirección. O sea, viendo a mis colegas dirigir, viendo, sabiendo dónde poner el ojo y qué proteger. Y también rodeándome de un equipo, o sea, sentí que esta película se pudo hacer porque teníamos el Dream Team. ujú. Cuando piensas que tenemos
a Miguel Mier, a Miguel Rivera de productores, a Juan Ponce de NBC Universal Telemundo también de coproductor, tenemos a Juan Curi en el guión, a Ipati Argüero en el guión, y tenemos a un Alejandro Cantú, y tenemos a Lizarín y Ana Bellido en arte, Ujú. y en fin, o sea, todos los departamentos creo que hicieron una labor espléndida y creo que eso es también lo que me dio la experiencia de con quién quieres trabajar, con qué persona es la necesaria para el proyecto y siento que eso propició, uno, que todos estuviéramos remando en la misma dirección, dos, tener la confianza para, para escuchar sus decisiones y simplemente conducirlas a la pantalla Mm. de todo el equipo, tanto de los productores como de la diseñadora, del fotógrafo. O sea, resulta muy gozoso poder trabajar con un grupo de profesionales que a veces lo que está en el guión lo exponen, no más bien a veces, siempre, como que lo que está en el guión lo vuelven suyo y lo exponencian para llegar a una puesta en escena que obviamente también con nuestra dirección de casting, con Alejandro Reza y con el cast increíble que armamos, Ujú. con estos grandes artistas, intérpretes, o sea, como que también siento que todo este equipazo propició que cuando le proponíamos el proyecto a una Esmeralda Pimentel, a un Miguel Rodarte, ¿no? A un Andrea Arcangeli, a una Carol Sevilla, o sea que su primer paso en el cine, eh, logramos armar este ensamble actoral que ya subes a Alberto Estrella, a un Enrique Arreola, ¿no? O sea, que Enrique Arreola yo siempre había querido trabajar con él desde Patos, ¿no? O sea, como que Mm. Es un es un gran tipazo, actor es que un admiro. maestro, es un Es un maestro. maestro. Taracena, perdón, Taracena. Taracena, o sea, Taracena te Taracena da, Taracena te da el segundo, el minuto, la hora que quieras en top. Perdón. es espectacular. O sea, cuando le propones a Taracena una obra así, en la que está este equipo involucrado, Ujú. pues los Taracenas, las Pimentel, las Arcángelis, dicen, claro, leen el guión y también, obviamente, todo eso Ujú. con una base narrativa de una de las novelas más emblemáticas del siglo XX, que es Así Casi el es. Paraíso, y con una premisa fundamental que es cómo los mexicanos recibimos a los extranjeros. Cómo a veces, o no a veces, regularmente adquirimos este tono servil con el extranjero y lo priorizamos por encima de nuestros congéneres y de nuestra gente de nuestro país, ¿no? Entonces, siento que ese malinchismo valía la pena revisitarlo y creo que poniendo todos esos elementos en el sartén, pues cocinarlo fue un gozo, o sea, fue algo tan bonito. Obviamente yo sí estaba muy preocupado, o sea, los días todo el mundo me decía, güey, deberías estar feliz. Es tu ópera prima y ve la ópera prima que tienes, ve yates, extras, hoteles, e Italia. Italia, ¿no? Y yo llegaba con cara de susto cada día, porque diario decía, güey, el síndrome del impostor, ¿no? O Ujú. sea, ahorita va a llegar la policía y me van a detener, ¿no? O sea, por alguna cosa, por ser el productor, el director, porque descubrieron ya mi engaño, no lo sé. Sí, sí, Y, sí. y llegaba con cara de susto y me iba cada día diciendo, güey, lo que filmamos hoy estuvo increíble. Ujú. O sea, como que fue hermoso. Y ya el otro día decía, "Puta, pero cada día era el día más difícil". Entonces, siento que con esta preparación siempre estuvimos pensando en la audiencia. O Ujú. sea, como que también, qué bueno que lo mencionas porque, pues sí, me podía haber ido a una ópera prima más personal, más chiquita, Totalmente. una narrativa que fuera más sencilla de controlar. Pero dijimos, esta discusión vale la pena, esta novela vale la pena.
Y esta novela merece abrir la conversación en cine, primero sobre Luis Espota, sobre la novela, sobre su obra, y después sobre el racismo, sobre la corrupción, sobre que en casi 70 años desde que se publicó la novela, no habíamos, hay muchas cosas en donde no hemos avanzado. Ujú, Y creo que poniendo todo eso para ofrecerle a la audiencia una experiencia que valga la pena ir al cine, ¿sabes? O sea, porque también decíamos, claro, puedo hacer una peli para mí y ya, y que, ¿no? O sea, y para nosotros, pero siempre pensábamos en la audiencia. Por ejemplo, la secuencia de las copas, que es el clímax de la película y es un momento en el que la gente se la pasa realmente bien. Hay gente que se para de su asiento, hay gente que hace espavientos. Es interesantísimo ver las expresiones de la gente con esa secuencia. ujú, Eh, la manera en la que la preparamos, tanto arte, fotografía, vestuario, todos los equipos, extras, dobles de extras, era fundamental porque sí decíamos, esta secuencia, la gente que vaya al cine tiene que tener la reacción, que es justo lo que esperábamos. Y también porque, hablando como nosotros hablábamos siempre de financiamiento, fondos públicos, coproducciones, narrativa, qué quiere ver nuestra audiencia? Tú y yo hemos tenido estas charlas por horas ut, en diversos lugares del mundo y siempre preocupados por ofrecer un mejor cine como mexicanos. Y siempre decíamos, el público mexicano se merece esta experiencia. O sea, y es una peli financiada parcialmente con fondos públicos ujú, y es una película de todos nosotros. Está financiada con tus impuestos y con los míos. ujú. Y eso es lo que tenemos que entregar y también es lo que debemos de propiciar en esta cadena de valor con el fondo que te da Eficine o cualquier otro fondo público, pues tienes que propiciar una cadena de valor, ya sea en rentabilidad cultural, que puede ser una peli que gane muchos festivales o que tenga un impacto social. Totalmente. Allá hay una rentabilidad cultural muy importante o una rentabilidad económica. Que Ujú. esa rentabilidad económica, si es un título eh, con, con, con interés económico, pues tienes que generar el dinero suficiente para poder regresar al erario público al menos los fondos que te dieron. Eso en impuestos, eso en ISR, en IVAs. Y creo que ese es parte del anhelo de esta película, decir, devolvamos a las arcas públicas Ujú. lo que nos están entregando. Entonces, es como toda una gran discusión, pero estamos muy satisfechos. Nos gusta la peli, nos gusta cómo la crítica y la audiencia está recibiendo la película. Y pues es una peli para México, pero también que pues va a funcionar en otros países del mundo, porque creo que Seguramente. este No, tema del malinchismo a veces se reproduce, especialmente en Latinoamérica. fíjate que yo, como siempre hemos tenido la oportunidad yo salí, la vi, porque además me la eché, y lo primero salí, te mandé mensaje, dije, vista, ¿no? En cine, ¿no? Gracias, ¿No? Dije, ya gracias. está vista, ya está pagado el boleto, ahí está, vista. Ok. Y ahora a mí me pasó la experiencia que también además nos lleva también a esta gran charla, que es un mero pretexto, pero estuve, se la dejé a ver a mis alumnos, ya te mandaré. Bueno, no Gracias. tienes una idea, fue qué impresionante, porque Los sí dije, a ver, jitomatazos, güey. no, no, es que ahí te va, obviamente hemos visto tantas películas, pero ya no es lo mismo. Uno ya ve una película de 50 años como tienes a una Carol Sevilla que a mí ya, honestamente, a mí no me tocó esta serie que hizo de Luna, ¿no? Por Tampoco, ejemplo. claro. Ujú. No, No nos tocó, no, pero mis hijos sí, por ejemplo, ¿no? claro. Y yo tengo una hija de 20 y uno de 17, güey. Entonces, Crecieron con clavados. Luna. Bueno, Ujú. ¿no? Entonces, clavados. Y alumnos míos clavados, ¿no? O sea, entonces, cuando les dije, oigan, vayan a ver Casi el Paraíso, me mandan ahí a ver qué van opinando. Hicimos el programa de Cinemazum que ya viste y yo quería ver la reacción de gente. Uno se mete
y como que tiene ese, yo tengo, te puedo enseñar mi libreta con mis apuntes, pues güey, o sea, es de chamba y yo tenía mis Claro, notas, analista crítico, claro. ¿no? Yo tenía mis notas, como me reí, te lo juro que ahorita te las puedo enseñar, y tenía esto, tenía esto, yo tenía esto sí creo, esto no creo, esto preguntaría, esto el rollo, y además, digo, como tal. Y me llamó mucho la atención dentro de las perspectivas es esta doble situación de se está convirtiendo en una película que a lo mejor la gente, a lo mejor igual y dice, ay, a mí no me gusta, pero no es una película que digas, ay, no, no la recomiendo, sino Claro. que dice, a lo mejor a mí no me llegó, pero nadie se la pasa mal, no sé si me explico, o sea, como, no, no me gustó, no le creí, no, este Los actor, esta actriz, tonos, este actor, los tonos, bla, bla, lo que tú quieras. Pero y el otro lado es quien le gusta, no se la pasa toda madre. O sea, y se ha convertido, y a donde quiero llegar es, guste o no guste, rebasaste una rayita del mero entretenimiento, que eso se me hace ya de ahí para arriba una gran ganancia, porque no creo que nadie sienta que está perdiendo su dinero. en su Y tiempo. perdón, ni su tiempo, exactamente. Y cuando estamos hablando de nuestro cine, siempre somos muy ojetes con nuestro cine. Sí, Toda la vida hemos sido bien seguro. mierdas con nuestro cine, güey. Entonces, esto es a mí se hace que, guste o no guste, si están viendo esta conversación, se los juro, vayan a ver, porque no van a perder ni su dinero, ni van a perder su tiempo. Pueden salir con muchos puntos de vista, pero les juro que no van a perder su dinero y no van a perder su tiempo. Eso que quede claro. Y por eso la prueba quise empezar con que ha perdido 11% porque el boca a boca ha sido muy bueno. Y eso quiero dejarlo claro porque las charlas que vengan después ya son temas de café y ahí yo soy muy fanático. Eso a mí nadie me lo quita, pero yo soy muy fan. Si una película te deja para un café, hay que verla. La tienes que ver. Si sales del cine y ya se te olvidó, ah, híjole, también se vale, son parte de la industria y todo el rollo. Pero si una película te da para un buen café, creo que vale más la pena, ¿no? Tiene carnita, entonces vale la pena. Que te genera esa conversación después de la peli con tu Exacto. familia, tu novia, tu novio, y vas diciendo, no, es que sí, tal, racismo, corrupción, engaño, redes sociales. La parte política, la parte red social y de todo el rollo. Yo no voy a hablar por los demás, solo puedo hablar por lo mío. Y por eso, obviamente, tenía varias preguntas. La primera, a ver, ¿cómo adaptas? Porque yo para mí se me hizo el mayor acierto, yo lo dije y está grabado en CinemaZoom, yo dije, para mí el mayor reto y mayor acierto de repente se me convierte en el mayor hilo delgado y es la adaptación de la tecnología. Yo decía, en aquella época de los 70, hacer un engaño era más sencillo. Era mucho más simple que yo dijera soy italiano y con que así con el libro de Luis Espota, que más yo no me acordaba que me lo habían dejado leer en la primaria. O sea, güey, imagínate nomás, ¿no? Claro. Así de obligación. Pero yo decía, en el libro la literatura es un engaño. Incluso hay una segunda parte, creo que 25 años después hay una Paraíso segunda parte. 25. Exactamente, ¿no? Imagínate, te digo que la traigo. Y entonces el engaño era fascinante porque tú te creías el engaño. Pero para mí el mayor reto es que, como actualmente, ibas a adaptar un engaño. Y a la hora que yo estoy viendo la película, me encanta la idea de la tecnología en cuestión de redes sociales con el personaje de Carlos Sevilla, que es Teresa, que está súper bien usado en la parte política. El papá no sabe nada de redes sociales, ni los güeyes que lo rodean, pero saben que tienen que usar las redes sociales de la hija, que se me hizo sensacional, ¿no? O sea, Entonces, que así está, perdón, pero así están, y así claro, están ahorita muchos de ellos y de todo el rollo. Sin embargo, yo dije, en- hay un momento en donde está el conde Hugo platicando con el personaje Mauricio, en donde dice, bueno, vamos a empezar con bots y luego vamos a transformar la fundación. Y yo decía, a mí ya en la actualidad se me hace tan difícil caer en un engaño de solo los bots y de todo el rollo. No te fue muy complicado. Para mí ese fue mi punto. No te fue muy complicado porque ya se me hizo que aunque fueras a la gobernatura de la cuadra 35 de aquí de Cholula, donde tienes tu casa, gracias. quien rodea Esmeralda no, porque es parte de la intriga. Si no la han visto, no les voy a contar mucho, pero es parte de la intriga, pero hay gente alrededor que lo rodea.
debió de haber sido unas discusiones en tu guión muy locas, güey. ¿Cómo adaptas que nos creamos la convención de ese engaño? Que yo no caí, pero mucha gente se ha caído y me encantaría saber cómo lo hiciste. ¿Cómo fue tu conversación de ese engaño? Pues mira, primero que nada, siento que yo parto de la misma premisa que tú. O sea, cuando decía, ¿cómo voy a adaptar? O sea, el engaño en los 50, en 1956, funciona a la perfección porque las noticias viajaban con Ujú. una lentitud así, o Sí, sí, sí. sea, ¿no? Y creo que Patricia Highsmith lo hizo muy bien con el talentoso señor Ripley, y creo que Mm, Minghella lo hizo, o sea, es una obra exactamente. espectacular, es una obra maestra. El talentoso señor Ripley, ahí con Jude Law, Así es. Matt Matt Damon, Damon. Gwyneth Paltrow, los tres en su mejor momento, y ahí el engaño se crea muy bien gracias a estos huecos de información y Ujú, la sencillez de poder falsificar un cheque o un pasaporte, ¿no? O sea, se funcionaba muy bien. Lo mismo en Catch Me If You Can, ¿no? ujú, En el ujú. que también DiCaprio interpreta a este estafador encantador, Así eh, es. que gracias a su sonrisa puede engañar a todo Estados Unidos, haciéndoles creer otra cosa. Entonces decía, los 50 el engaño, o sea, es mandadito a hacer, y más en un país como México, Oh, bueno. que gozaba también de un provincianismo, pero a la vez quería ser más cosmopolita en los 50, y por eso la novela funciona también, y por eso se volvió este gran bestseller, que las capas más populares y la élite lo leían por igual y se divertían con las aventuras del príncipe en la novela. En la novela. Y yo siempre decía, hay que hacerla en los 50 porque es imposible hacer este engaño y esta impostura en el siglo XXI. Pero cuando tuvimos la necesidad de trasladarla al siglo XXI, como que yo leyendo la novela y leyendo el guión y haciendo como ya el argumento, como que sí llegué a ese momento eureka Ujú, en el que dije, es que gracias a la tecnología y al telefonito, ahora somos más ignorantes. O sea, aquí tienes más información que lo que tenía Ronald Reagan sí. en su sala oval para tomar decisiones en la Guerra Fría. Ujú, Y tenemos acceso a toda la información, pero también tenemos esta, este juego de espejos en el que de alguna manera crees a pie juntillas lo que dice en el teléfono y ya no lo verificas. Y creo que por eso esta era de la posverdad ujú. y esta facilidad con la que tantos impostores como The Tinder Swindler, que está en Netflix, Sí, ¿qué tal? o Inventing Anna, y gracias a este teléfono y las redes, es más fácil engañar a la gente y Ujú. exprimir a la gente porque yo puedo estar viviendo abajo de un puente, ahí tapándome con cartones, con mis perros, pero si tengo inteligencia artificial y tengo un teléfono y red, puedo poner que estoy en un yate con Silvestre López Portillo acá en Cannes, güey, Así es. chupando. Y o puedo decir que estoy en un avión privado o en la fiesta de, Sí, de Angelina Jolie, güey. ¿no? Así. Ujú, Entonces, siento que las redes sociales propician muchas veces nuestra ignorancia y también porque queremos creer lo que queremos creer. ujú. A veces no conciliamos información, ya la lectura en periódicos va bajando, ya todo el mundo se entera en Facebook, en Instagram. Sí, sí, sí. Entonces, sentí que justo la información abrumadora que tenemos propicia que podamos engañar de una manera más sencilla que incluso que en los 50. Fíjate. Sí, Esa fue mi fíjate. premisa. Pero Bien. también creo que está padre decir que queríamos durante mucho tiempo, durante 7, 8 años, quisimos hacer la adaptación que fuera una película de época, Mm, porque sentíamos que eso era lo mejor
para el proyecto. Pero cuando yo di el salto para dirigir la película, también hubo factores económicos que me llevaron a tomar esta decisión. Qué O sea, interesante es eso, ¿no? Qué interesante es, güey, esas son las decisiones cuando uno pasa de productor a director, cuando sabes lo que cuesta, cuando sabes que a veces te es más fácil, o sea, bueno, no más fácil, son cuestiones creativas, Edgar. Sí, exactamente. sí, 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 sí. Tal cual. Y cuando cruzas con este análisis, dices, ok, voy a hacer ópera prima, pero de época sería una ópera prima carísima. Mm, Sería algo que la recuperación y que para los coproductores, para los propios fondos, sería muy arriesgado. Obviamente hay confianza porque conocían todo mi trabajo y que siempre acabo los proyectos, ¿no? O sea, quedan bien, pero implicaba un salto de fe muy, si ya conmigo como director ya era un salto de fe decir, ok, esta es la peli mexicana más cara del año probablemente, pero tiene que quedar muy bien. Pero también sentía que era una oportunidad cuando surgió esta idea de decir, vamos a traerlo al siglo XXI, bajemos el costo sustancialmente, una tercera, o sea, una parte sustantiva, pero también dijimos, creo que esto puede hacer que la novela se acerque a generaciones ujú, que de otra manera no se acercarían a la película. ujú. Y empezaron a brillar aspectos de traerla al siglo XXI que se volvían increíbles. Y fue cuando ahí dijimos, vamos Va adelante, por ahí. hagamos el siglo XXI. También creo que el hecho de usar música más contemporánea, personajes mucho más cercanos a nosotros que de los 50, pero lo más importante, y ahí fue cuando dije, esta es la decisión correcta, fue el hecho de que los personajes femeninos florecieran, porque en Mm, la novela los personajes femeninos, o sea, están muy oprimidos. Frida von Becker claro. es una prostituta, y es una Ujú. prostituta en Italia, y llega a México y se vuelve la amante del general Castro, pero también es una amante, es un personaje ahí, si bien es divertido, no tiene capas, no tiene ese interés. Es Teresa en plano, la plano, novela plano, es muy plano, sí. sí, es muy claro. Teresa en la novela es muy gris, es un personaje sin Mm, voz. ujú, ujú. Y lo mismo, la señora Rondia ni siquiera tiene nombre en la novela. O sea, y Liz también está como mucho más minimizada. Entonces, como que dije, wow, o sea, qué gran oportunidad de usar la solidez narrativa de Spota Ujú. y permitir que sus mismos personajes femeninos ¡fum!, se fueran al infinito. Y, y creo que esa fue la decisión más importante de esta adaptación. Bien, el tono, ¿cómo fue marcar tu tono? Yo dije que a mí la película me gusta más como thriller que como comedia. A mí, a mí me Estoy de gusta acuerdo. a mí me gusta más como thriller que como comedia. Incluso he aceptado entre tú y yo lo he dicho, que entiendo por qué se vende como comedia, o sea, por qué hay una campaña. Tú lo sabes. O sea, Tú lo yo sabes. entiendo por qué hay además unos grandes Mexicanos no maestros, nos leemos las bueno, manos. por Tú lo eso, sabes. entiendo por qué hay unos grandes maestros que saben vender lo que deben de vender. Pero a mí me funciona el thriller, me funciona el suspense, me funciona esta. ¿Cómo fue para ti a la hora de dirigir el balancearle, güey? Porque también tienes que hacer una entrega que balancee, que divierta, que entretenga, que esto, pero también que mantenga a la gente aquí. ¿Cómo le haces, cómo lo mantienes para que no se te vaya Carol por un lado, para que Esmeralda esté adentro? Perdón, el personaje que está entre los dos es Miguel. O sea, el que está en medio es Miguel, por ejemplo, ¿no? Miguel es muy bueno en la comedia, es muy bueno de sarcasmo. De repente Miguel se te puede volar. Si tú dejas volar a Miguel, Miguel se va. Miguel es maestro y se va. Maestro, y lo digo en un buen sentido. O sea, Miguel se va por todos lados porque es muy bueno. O sea, en ese sentido.
Y tenías que, yo siento que a Andrea o a Hugo Conti siempre estuvo contenido, él sabía por dónde estaba, yo siento que él lo tenías muy bien planeado. Creo que a Miguel, obviamente, es el que te da el rol del el político, el que tiene que ser un hijo de su pinche madre, pero que también tiene que ser el papá de Carlos Sevilla. Entonces, con el que tuviste que jugar más por. No lo sé, me clavé un poco con Miguel, pero ¿cómo mantuviste desde el set eso? Pues mira, creo que como director fue antes, me doy un paso atrás, Todos los que quieras. Sí, sí, como sí. productor yo era así como de, pinche director quiere estar ensayando un mes con los actores, güey. O sea, no, 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 ¿Con qué güey. lana, güey? ¿Con qué lana, Exacto. güey? No, no, Las no, hamburguesas, ¿quién las paga, güey? que lleguen media hora antes al rodaje y ya hay que ensayen y ya, ¿no? O sea, como así, siempre cuidando. Y yo, obviamente, sí decía, no, pues una semana de ensayos, ¿no? Pero aquí creo que el acierto fue poder tener al equipo actoral en unas largas discusiones de guión, de personaje, y uno ajustando lo que ellos necesitaban ajustar. Esme me decía, oye, es que yo creo que a lo mejor Frida tiene que tener esto. Y ya, entonces lo pensábamos juntos, lo platicábamos con Andrea, con Miguel, con Carol, oigan, y de repente a todos nos hacía sentido, ¿no? Y Ok. decíamos, oye, es que creo que Frida, ¿no? Y Concha, porque entonces íbamos construyendo juntos. Y yo sí me siento muy afortunado y me doy un pasito atrás al decir que creo que todo esto fue el gran equipo que armamos. O sea, estas actrices y actores, o sea, era un gozo, era porque ellos saben hacer su chamba. Entonces, y ellos te van a ofrecer lo mejor que tienen porque conocen el guión, conocen los diálogos, conocen al personaje, llevan pensándolo horas y días. Entonces, generalmente, como que yo era así de, oye, Rodarte, ¿tú cómo piensas esto? Y entonces él te va a proponer algo. Y generalmente ese algo es muy bueno. Y entonces tú dices, oye, pero yo lo había pensado de esta otra manera. Pero dices, oye, pero esto está muy loco y compagina con todo esto y con el tono. Entonces siento que juntos logramos crear el tono que buscábamos para la peli a base de lecturas, a base de ensayos, a base también de cómo imaginábamos la peli. Y como dices, Miguel Rodarte, yo tengo un agradecimiento, o sea, porque siento que abrazó el proyecto, se volvió Alonso Rondia y nos ayudó a dar este tono que a veces es una caricatura del Así es, político, pero también él y yo hablábamos mucho y decíamos, pero también nuestra política es caricatura. O sea, totalmente. cuando de repente estás viendo la mañanera y aparece Don Gato y su pandilla, Ujú, ujú, ¿no? O ujú. sea, como que dices, órale, güey, ese es el nivel de política y de debate que tenemos en México y que se convierte en una caricatura. Sí, güey. Entonces, nosotros decíamos, vale, pero entonces nosotros no vamos a llegar a ese tono caricaturesco, pero sí vamos a coquetear con el tono de repente fársico, como que todos disfrutábamos mucho pensando en Casi el Paraíso a veces como una ópera, como un così fan tutti, ¿no? O sea, y con estos engaños y con estas vueltas de tuerca, pero para mí, y qué bien que lo mencionas, y concuerdo contigo en el sentido de que el thriller político era como la capa que más queríamos contar y que creo que Spota es lo que critica en su novela. Así es. Y, y sí jugábamos a llegarle ahí a ese thriller político, pero también sabíamos que teníamos que jugar con la comedia. Y ahí es donde entra una Carol Sevilla que se volvió un huracán. O sea, porque también Carol es una actriz con la que yo estoy muy agradecido por la confianza que nos tuvo, a todo el equipo de producción,
a sus compañeros de elenco, a mí como director, para decir, oye, vamos a jugar con este personaje que nos remite a las hijas de políticos que no tienen ni idea, Mm, que gozan de una ingenuidad, pero con una riqueza, que no saben ni siquiera en qué trabaja su papá. O sea, yo siempre pensaba mucho en la hija de Romero de Champs, mm. que no sé si te acuerdas que publicó estas fotos de ella en su yate y en Abu Sí, sí, Dhabi, sí, 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 ¿no? sí, sí. O sea, como que eso es no enterarte de nada, de quién es tu papá, de dónde viene tu dinero, no sabes que tu papá es un líder sindical, o sea, todo lo que representa, y sentíamos que sí teníamos que hacer una crítica muy actual a nuestros políticos, pero también que esa política y esa clase política y ese entorno se prestaba a una comedia sin quererlo, ¿sabes? O sea, como que, y esta fascinación de los poderosos y los políticos a sentirse criollos y a sentirse europeos y a sentirse, tienen un ego enorme y creo que ahí es donde se podía jugar con el tono. Yo también tenía mucho miedo, de repente decía, o sea, como que platicando con Carol, decía que no se nos estará yendo de repente, Mm. no tendríamos que jugar como con un tono más sutil, pero también siento que Carol creó un personaje desde su primera aparición hasta la última, que primero empieza siendo como es alguien que no te genera empatía, pero después, al ver su universo, su ingenuidad, pero también su malicia, y como hija de Rondia, es una Sí. Rondia, ella miente, güey, ¿no? No O hay sea, como otra. que ese es su drive, y creo que tejió un personaje que en la película se vuelve oxígeno puro dentro de la gravedad Ujú, del engaño y el entorno político que estamos viviendo. Y siento que eso ayuda mucho a la película dentro de este surrealismo mexicano, pero también dentro de esta tragicomedia. Como que yo siempre pensaba en, ¿te acuerdas? Obviamente, Wag the Dog, ¿no? O sí, sea, claro, como que obviamente. es De Niro y esta, Dustin Hoffman. exactamente, hay ese engaño, pero también como que mi inspiración más grande para esta película es Mecánica Nacional. Ah, Como, o ujú, sea, siento que Alcoriza ahí ujú. supo meter esta lucha de clases, Ajá, las clases ajá, más ajá. populares y Manolo Fábregas como Sí, el sí, dueño sí. de un taller mecánico, y luego estos ricos que van a pasar el fin de la carrera ahí en la carretera. Y sentía que es esa tragicomedia que involucra el amor, pero lo mismo que la muerte. Mm, Y yo decía, ojalá que Casi el Paraíso en algún momento coquetee en el tono tragicómico de Mecánica, porque es una obra maestra, ¿sabes? Y de repente también decía, ¿qué habrá pensado Cuarón cuando hizo Solo con tu pareja? O sea, ¿cuál es su tono? O sea, también una ópera prima magistral, pero que también juega con tonos y, y que no tiene miedo en arriesgar alrededor de un tema tan fuerte como lo era cuando se estrenó Solo con tu pareja, el SIDA. ujú. Y, y creo que tratando de emular a esos grandes creadores, como que decíamos, justo busquemos ese tonito. Ok, oye, hay una cuestión que me gustaría que me platicaras y es, ¿tienes una cámara? Sí, sí, sí. Aquí estoy, solo quería abrirle la puerta a mi perro que No, andaba hombre, ahí ya. Arnold, no te preocupes. Hay, hay una cosa que me gustaría que me contaras y es, tienes muy buenos movimientos de cámara. O sea, hemos hablado del equipo y de todo el rollo, tu movimiento, digo, tu dirección de arte, todo el rollo y tus cosas. Pero eh, hay un lucimiento en tu cámara en Esmeralda. Y yo siento que es en el cuidado de tu clasificación. O sea, cuando Esmeralda se levanta de la cama,
cuando Esmeralda está caminando y de todo el rollo. Loco que lo notas, güey. Qué hermoso cuidado que yo no jamás cuidaría a Esmeralda en el sentido de que se note con el respeto de qué mujer y qué actriz es Esmeralda, sino yo siento que hay un que no nos den una clasificación. Yo creo que es por clasificación, pero es, o sea, hay juego de dónde poner los biombos, dónde poner las cosas, ¿no? Ahí se vio muy padre. Tienes un ojo biónico, Silvestre, y qué loco que lo menciones, nadie lo había mencionado y celebro que lo hayas tú señalado, porque sí, tu ojo es clave. Justo, y qué bonito comentario, porque para mí era importantísimo evitar la cosificación del cuerpo femenino, mostrando su belleza sin regodearme en senos, o sea, Sí, no, 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 no lo como necesitas. hacerlo muy natural. O sea, hay un momento en el que Aesme camina con una playerita y va de pompis, pero es como muy natural, o sea, como Ujú, una ujú, plática ujú. normal con tu pareja, que Sí, estás sí, ahí sí. en calzones y playera, y trataba de volverlo muy íntimo. Y en la escena en la que se reencuentran Hugo y Frida, ahí también justo traté de evitar cualquier cosificación Ujú, ujú. y, No, no hay. y ese regodeo, pero mostrando su belleza, porque Esmeralda tiene un pacto con la cámara, o sea, la cámara ama a Esmeralda, Esmeralda es muy bella, es increíblemente, o sea, tiene una comunicación con la cámara, pero claro, eso sería vacío si no tuviera este talento enorme que tiene y que sabe Y en que qué la llena. momento No, no, claro, y que la sacar llena. su Si no, energía. nomás haría una fotografía en una portada. No, 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 Exactamente. no, no. Que quede O sea, claro al revés. Sí, no, no, la no, no, no. chava tiene una cosa, o sea, Ujú, como tú la ves y lo señalas de que y hay una fuerza, hay una energía, y justo dijimos, con eso jugamos, ujú. como que no quiero detenerme demasiado en su cuerpo porque lo más hermoso de ella es su papel y su interpretación, pero también está increíble verla así de hermosa, ¿sabes? O sea, como que es algo que tú como espectador dices, vas a ir a ver al cine a Esmeralda Pimentel y o sea, te da Muy eso, guapa. pero al mismo Ujú, tiempo, lo que sí quería cosificar eran los cuerpos masculinos. ujú. Y creo que lo logro con Andrea Con Arcangeli, que Andrea Andrea, claro. hace pesas, un régimen de alimentación estricto, cuando abre en el yate la champaña, verlo como un cuerpo hermoso. Y eso lo quise cerrar cuando ocurre la escena final entre Liz Ujú. y el otro chico, nosotros le decimos el mamado, eh, que no se le ve la cara, sino Sí, como solo se le ve el cuerpo espectacular de este hombre sí, sí, en sí. un trajecito de baño, que es un cuerpo de hombre majestuoso. Y era un poco ese parte de nuestro discurso de ser como muy sensible con los cuerpos Y muy femeninos. bien, porque la verdad, como te dije, no es sin clavarme en solo la belleza del cuerpo, sino se me hizo muy bonita la puesta en escena, se me hizo muy bonita la cámara, se me hizo en donde se ve bien, donde estás cuidando iluminación, donde se ve, y obviamente estás buscando, güey, digo, porque una enseñada de algo, te vas a B15, te vas a lo que tú quieras, digo, Claro, pero por Dios santo, porque además, si quisieras enseñar, tienes tamaño de actrices que podrían enseñar lo que se les pegue la regalada gana. Por eso te estoy sí, diciendo que no va por ahí. O sea, no era claro. eso, sino realmente felicidades También, porque está no, muy bien y cuidado. qué bueno que lo señalas, porque me encanta tu comentario en ese sentido de que, o sea, es como muy sensible, ¿sabes? O sea, como que es bonito que lo veas así, o sea, que decidimos no mostrar pezones de No, Esmeralda, por no, ejemplo, y ser como no, muy no, no, sutiles, así. Creo que eso es algo bonito, te lo agradezco, no, y no, creo no, al que revés. era algo que sí me llamaba la atención que nadie lo había dicho, y qué Mm, buena conversación poderlo no, bueno, y a gracias mí, también por las flores. Cantú es un maestro, Alejandro Cantú, qué nuestro director hermosa foto de y fotografía. qué bien bonito. El tipo conoce su negocio, tiene un ojo perfecto en Italia, Es lo que con te condiciones decir.
muy complicadas, todo. Cantú era así como de ok, queremos esto. Entonces, Mm, tener esta comunicación con un director de fotografía como la tuvimos, o mm. sea, hace que la película tenga valores visuales. A mí se Como me hace extraordinario y en ese momento, porque debo de decir que es el mismo cuidado con esas escenas que es como le pusiste que si tomaras a las copas. A lo que me refiero es de, o haces, sea, justo, y no estoy, totalmente. no estoy objetivizando un cuerpo, sino estoy hablando del cuidado que se le pone a una toma. Es a lo que me Era refiero. ese nuestro, ¿Ok? justo, y qué bonito que lo veas y que lo leas Así. así, porque sí, era nuestro, lo que también queríamos transmitir, ese Eso cuidado. está muy padre. Oye, cuéntame, a mí me llama mucho la atención tu Conde de Montecristo, que tienes un Conde de Montecristo en Francesco. Tienes un mentor, tienes el personaje Mauricio, tienes un mentor, tienes a este hombre que está atrás y que todo el rollo, y llega este conde y se encuentra a este hombre, ¿no? En la cárcel. Digo, como si tuviera su Francesco vecino, ya, exactamente. A Francesco, ¿no? Al Que conde es como te Francesco. digo, como este conde de Montecristo que se encuentra Es atrás, ¿no? premisa conde Montecristo, total. Bueno, a mí se me hizo como un conde de Montecristo en ese sentido y me encanta el entrenamiento, me encanta el entrenamiento, me encanta toda esa parte. ¿Por qué lo sueltas? ¿Por qué lo dejas? ¿Por qué se va y de repente, pum, de repente llega? ¿Por qué lo sacas? Otra vez sin spoiler, pero ¿por qué regresa? Por eso, güey, pinche Edgar, me tenías agarrado, güey. ¿Por qué me soltaste esa historia? Porque creo, o sea, porque uno, Era muy era, buena historia, cabrón, no mames, es era una muy gran buena historia historia. y uno, Incluso que conste que sí, para mí la historia es sin romance, ¿eh? O sea, que el ves que se aventara, la resolución de la historia, para mí la intriga, esa historia era la intriga. Por eso digo que esta película era un gran thriller, era un thriller con un thriller, con un thriller, con un thriller, que era un dulce, para mí estaba yo viendo ese dulce, te lo acepto, o sea, te lo digo. pues Y gracias, esa historia sin conocer y sin decir el cierre, que el cierre le puede gustar a unos, a otros. A mí no soy muy fan con el cierre, pero de repente yo me quedé con ganas de seguir ese cierre, de dónde llegaba más. Era tu Sopranos, cabrón, o sea, era tu chiquito, tu Montecristo, pues, era tu DC, pues. Entonces, ¿por era tu qué Montecristo. Sí, ¿Sabes? ¿qué pasó? Para Cuéntame. Italia tuvimos que ser quirúrgicos. Solo Mm, teníamos 2 semanas de rodaje en Italia. ok. O sea, era una cosa y tuvimos que ser quirúrgicos en el sentido de qué tenemos que filmar. También el tema con Italia, en México, como tú bien sabes, filmamos 12 horas. En Italia se filman 8 horas, Ah, sin llamado a comer. Eh, pero era muy complicado filmar con dos crews mm, y teníamos que sacar como cosas muy específicas. Y desde guión ujú, supimos, ahí fue donde entró el guionista y productor decir, en estas 2 semanas, ¿qué vamos a filmar exactamente? mm, Entonces, a mí se me antojaba muchísimo avanzar en la historia de Francesco. O ujú, sea, me, en la última, hasta la última versión del guión, antes de iniciar producción, la parte italiana todavía tenía como otras 4 cuartillas mm, de entrenamiento entre Francesco y Hugo. mm, Y era muy divertido y eran distintas locaciones, distintas situaciones, crear la estafa ujú. y cómo la iban armando. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a la realidad y decir, tenemos 2 semanas y tenemos recursos muy limitados, filmar en Italia es carísimo, carísimo. Ah, mira, Entonces dijimos, vamos a compactar para mostrar solo lo necesario. Y todo lo que se filmó en Italia, quedó. todo es una película. Todo, todo, Ok. todo, todo. Cada plano. O sea, todo, güey. O sea, es muy fuerte. Eh, Cuando compactamos la película, nuestra primera versión estaba en 2 horas, como 2 horas 5.
¿Mm? Cuando compactamos, todo lo de Italia se quedó tal cual porque era clave. Sin embargo, lo de México fue donde cortamos más. Fíjate. Pero sí, coincido en que Francesco es un personajazo. Sí, Y bueno, a mí el final me encanta. O sea, como que siento que la ya, última secuencia, no, no, no. Digo, ya, de aquí en adelante ya podríamos platicar. Digo, quien se quedó con nosotros en esta charla, ya digo, ya es por qué, pero a mí el final se me hace, o sea, la última foto es brutal. O sea, es brutal. para mí la última foto es brutal y es lo que hace que sea un thriller. A mí me vale madres, no es comedia ni madres, no es cierto. Y yo siento que además empezaste con esa tragedia neorrealista donde la puta, ¿no? Que la mamá se da ¡Mamá! cuenta, la mamá, ¿no? O sea, es así, o sea, no es estas tragedias, italianas de veras, en donde la mamá y tú dices, señora, le están haciendo un favor a su hijo. No, es la tragedia shakespeariana italiana Claro, al claro. tope, que a mí me dio, yo ahí sí me preocupé por ti, yo, porque está empezando, yo dije, che, Edgar, si así va a ser ese tono, yo dije, ¿cómo lo vas a bajar? Porque qué peligro mantener el tono de la mamá, ¿no? Que es una, hijo, es una nada de escena, ¿no? Es una Sí, nada de escena. Y tener un personaje que solamente sea atractivo por su belleza física, entonces yo dije, empieza la película y yo dije, o rellenan este cabrón, o sea, porque lo tienes que rellenar este personaje con algo intelectual y tienes que rellenar este personaje, o y en tono con este dramón de la mamá, que toda esta tragedia, y llevamos, pues, ¿qué es? ¿Llevabas qué? ¿10 minutos de 10 película? ¿Cinco minutos. minutos? 10 Nada. minutos. 10 minutos de película. Estábamos en una premisa, todavía es primer acto, güey. O sea, no es ni tu plot, ¿no? Exacto. Es primer acto. Yo dije, Che Edgar sí se metió en lodo, güey. Y pum, Estuvo- corta, la mamá es otro show, todo el rollo. Y cuando es la parte italiana, no te trepaste. Sí, por eso te digo que se fue más Montecristo, que se me hizo, ha de haber sido, güey, esos tonos. Yo no sé cómo dormiste, güey. No dormía, güey. No, sí estaba así. Güey, Pero también creo que pensando en lo que mencionas de la importancia de el principio Montecristo y la fuerza de Francesco de Astis, ya sobre el rodaje dijimos, ¿sabes qué? Hay que traer a Mauricio, a Francesco, mm, para esa última toma. O sea, traerlo desde Roma para un, uno. un plano, güey. Sí, O sí. sea, fue así como dolorosísimo. Yo como productor decía, uff, o sea, esto, híjole, o sea, está cañón. Pero Juan Curi, co-guionista, decía, ¿sabes qué? Lo necesitamos. O sea, el hecho de Era, poner a Francesco en ese ya sí. crea así vamos a perpetuar la mentira. Mm, O sea, Rondia ata todos los cabos, sí, sí. elimina a quien tiene que eliminar Eliminar. Sí, 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 sí. y vamos para adelante, ¿no? O sea, como vamos a perpetuar esta mentira. Y Y siento claro que es un casi paraíso. Y que así eso es sí es que y así es casi el paraíso. Ese sí, para que sientas, cabrón. Porque no, porque es un embaucador delicioso, conquistador, que no se sale con la suya. exacto. Y Yo es. cuando hicimos ese dolly, esa foto, que llega Francesco y que luego ya llega el presidente y ya cerramos con Hugo, yo ahí sí me puse a llorar. Yo dije, güey, tenemos peli, ¿no? O sea, vemos peli. Ujú. O sea, este es un final, o sea, por el que vale la pena ya luchar con todo por esta película. O sea, Sí. como que fue como muy bonito y decir, lo tenemos. Y siento que por la importancia de ese papel, sí valía la pena ofrecérselo al final Que al viajara. exactamente a la audiencia y que todo te resultara redondito. Güey, yo me puedo quedar hablando más horas contigo, pero a ver, sí te tengo que preguntar. A ver, ¿estás de acuerdo que, ok, uno, digo, hay una frase que dice, yo quiero que digan que fui grande porque me supe rodear de gente más grande que yo, güey? Eso está toda madre en ópera prima, pinche Edgar, güey. Pero la que sigue, cabrón, a mí siempre me llama más la atención las segundas, güey. Entonces, a mí la primera, este es de Brothers, ya la chupas, ya la botaneaste, ya muy bien, está con madre,
te rodeaste de todos estos bolas de cuates, de estos monstruos y de lo que sea. Pero donde vamos a ver a Edgar es la que sí, o sea, la que vayas tú. O sea, que digas tú, ahora yo quiero hacer una de samuráis, no tengo idea, ¿no? O quiero hacer otra comedia, o quiero hacer otro drama, quiero hacer otro rollo. Y obviamente vas a tener que llevarte y deshacerte de algunas cosas de Casi el Paraíso, o sea, de aprendizaje y llevarte mucho otro aprendizaje. ¿Qué te llevas, cabrón? ¿Qué te llevarías? O sea, neta. Porque a lo mejor vas a llegar a la otra y es, yo ya, y ahora sí ya me llego a un set, puedes llegar usted y decir, ahora ya no pregunto tanto, ahora yo ya tengo más claro, ya no hablé esto, ya lo otro, o mi estrategia es sigo preguntando. No lo sé. En edición, dicen que la edición es dolorosísima, güey. Yo no sé si te dolió o no te dolió a ti. Hay que, Cabrón, cabrón, ¿ves? horrible. Te digo, güey. O sea, Y has estado en muchas ediciones también, güey. Y esta te dolió, güey. sí, Has estado haciendo pósters, güey, tropicalizando, slogans, bla, bla, bla. Y esta es tu película y de repente tuviste, estoy seguro que tuviste que decir, bueno, pues este póster, bueno, pues esta foto, bueno, pues este tráiler, bueno, pues ok, hagan lo que quieran, hijos de su pinche no, o sea, me tal imagino cual. que, por eso, me imagino todo. Ok, la que sigue, pinche, ¿qué te llevas, güey? Pues sabes que suena como muy idealista, pero me llevo esta idea de que todo es posible. Ujú, O sea, como que si logramos hacer casi el paraíso against all odds, o sea, como que digo, güey, o sea, neta que vale la pena luchar por lo que vale la pena luchar, ¿sabes? Eso fue como un aprendizaje muy bonito. Me llevo también la importancia de la preproducción. Todo es ujú, preproducción. Todo es preproducción. Todo es ensayos. Creo que ensayando, o sea, puedes llegar al set después a jugar y muchas veces con ese ensayo en la primera toma lo tenías. Y ya después puedes improvisar, puedes cambiar los tiros, puedes decirle a Cantú, Cantú, ahora vamos a hacer esta cosa loca. Y incluso Cantú hacía eso y decía, oye, quiero hacer esto, órale. Entonces, siento que esos ensayos son claves y la verdad es que me llevaría al mismo equipo con el que filmé Casi el Paraíso. ujú. O sea, Ok. todos los departamentos, o sea, como que creo que me encantaría tener a esta banda de apaches locos, apasionados, que digan, vamos a hacer o sea, como esta gran familia que de repente ya nos telepateamos. Ujú, Y siento que trabajar con gente que amas ujú. y que cuidas, por ejemplo, para mí, yo antes como productor, era así como que si el director llegaba y decía, oye, llevamos 10 horas, yo sé que el llamado acaba a las 12, pero nos quedan 2 horas. Y Edgar, el productor, era así, pues ponte a filmar esos Sí. pasitos y tenemos a los actrices y actores, haz algo, güey, ¿no? O sea, tenemos a todo el equipo, ya, o sea, filma, filma, filma. Y ahora como director era, de repente a la hora 10 de llamado, ya teníamos todo y me daba el lujo de decir, wrap it up por hoy. Y siento que el hecho de irnos temprano a descansar y que la gente regresara y estuviera con sus familias, Ujú. pudiera ir al cine o echarse un Un trago, a taco. cenar con su pareja y a ver a sus hijos, sentía que eso propiciaba que a la mañana siguiente todo uno llegara así de, ¿no? O sea, Ujú, ujú. como que, y a eso me refiero a cuidarlos, güey, ¿no? O sea, como decir, ya lo tengo, no voy a necear, no voy a empezar a hacer cositas porque tengo la cámara, el equipo, la gente, la locación. No, ya me siento contento con lo que tengo, nos sirve, vamos para adelante. Entonces, siento que esos son como aprendizajes y, y sí, o sea, creo que todo es posible. O sea, y vale la pena luchar por ello. Qué bueno, a mí me da mucho gusto. De verdad, no Gracias. tienes una idea cómo Gracias. te agradezco que siempre platiquemos. Te agradezco mucho. Creo que además, eh, creo que estás cosechando lo que has sembrado, güey. Que eso también es importante, ¿no? Gracias. Digo, a nivel trabajo, le vaya como le vaya a la película, güey. Creo que además quiero que te quede muy, muy claro, porque llevarás 20 años, cabrón, pero esto no es personal, güey.
Exacto. ¿No? Entiende lo que no es personal, si el público no, Totalmente. no, ¿cuántas veces no hemos dicho, tienes el tráiler ideal, el póster ideal, el número de copias ideal, si la gente no va, y tú dices, güey, si todo el mundo supiéramos cómo llenar una sala, todas las películas serían un éxito. Entonces, güey, la mera verdad, Gracias. sembraste lo que, digo, estás cosechando lo que has sembrado y creo que te mereces lo que estás viviendo, te mereces obviamente toda la mierda maravillosa que te está pasando, cabrón, porque y digo, y te mereces una segunda. Me muero de ganas, te lo vuelvo a decir, te mereces una segunda. Pues No vas a gracias. dejar, no vas a dejar, güey, ¿eh? No, ya vamos para adelante. Creo que esto a mí me dio como mucho gusto y creo que todos quedamos muy felices, ¿sabes? O sea, creo que el equipo está feliz, el talento está feliz, los productores, los coproductores, las empresas, todos están muy contentos, los críticos están contentos. O sea, como que la crítica especializada está diciendo, subieron el listón. O sea, ya es una Eh, producción distinta, o sea, no está dentro del promedio, hay algo ahí, hay algo interesante de narrar y de ver y de contar. eh, Entonces, creo que estamos muy contentos y gracias por tus palabras. La verdad es que es muy bonito ver que esta película ya tome su camino y gracias también por tu consejo. La verdad es que podemos estar contentos y ya lo que pasa en la taquilla, nosotros dimos hasta la última puta. gota de sudor para que llegara la mejor película a la audiencia. Yo estoy de Ellos, acuerdo. Estoy de acuerdo. De ver. Gracias, güey. Silvestre, Un gracias, gusto. gracias a ustedes. Sabes que se te quiere, además, cabrón. Lo mismo se le dice. Muchísimas gracias, Silvestre.